RS Radio y TV Digital. Iniciamos un programa más de justicia. Yo soy Araceli Gutiérrez y como todas las tardes me acompaña Oscar Lescano. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ara. Buenas tardes a toda la audiencia de este episodio jueves. Hay que recordar que hoy juega la Albirroja esta noche. Hay muchísima expectativa por lo que vaya a suceder. No jugamos la clasificación. Sin embargo, nosotros vamos a lo que nos compete, Ara. Y bueno, en una jornada cargada de información, tanto desde tribunales, que vos acabas de venir de una cobertura bastante maratónica del juicio al ex ministro Arnaldo Yusse. También tuvimos dos sesiones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero hoy tenemos un invitado de lujo ahora. Exactamente, Oscar, un día cargadísimo, pero ya se dio la oportunidad también de traerlo aquí en piso al doctor Osmar Fretes. En esta ocasión, doctor, muy buenas tardes, saludándote y agradeciéndote la oportunidad de aquí estar para hablar de este diplomado bastante interesante. Muy buenas tardes, Ara, buenas tardes, Oscar, buenas tardes a la audiencia que nos está escuchando y viendo. Y agradezco mucho la oportunidad de que me estén invitando para poder compartir un poco con ustedes la organización de este diplomado que estamos realizando a través de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay en conjunto con el Consejo de la Magistratura. Es un diplomado que tenemos en tecnologías emergentes y gestión digital en el sistema de justicia, sobre todo en el marco de la resolución 12.677 de la Corte Suprema de Justicia, el cual estableció los parámetros del uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema de justicia. Entonces, aprovechamos, como era ya un proyecto que venimos realizando ya, incluso creo que se dan 2 años cuando la gente comenzaba recién a hablar de lo que es el uso de la inteligencia artificial, ya habíamos proyectado la realización de este diplomado. Creo que en algún momento les habré comentado. Y bueno, 2 años después estamos haciendo realidad por fin este diplomado tan esperado que de manera particular para mí es muy importante y que ponemos a disposición de todos los jueces, fiscales, defensores y a los abogados particulares que estén interesados en aprender del uso de herramientas de inteligencia artificial. Exactamente, doctor. Y bueno, hay muchísimo que hablar sobre esto. Es uno de los temas que hace pocos años se ha instalado y no se para de hablar, de hecho, desde su avance. Pero nos encantaría partir primeramente justamente de este diplomado y vemos en el promocional que hemos ya observado en redes una lista de los profesionales, de los profesionales que van a participar, que van a impartir este diplomado. ¿Nos puede hablar sobre ellos, doctor? Sí, cómo no. Mira, Oscar, tratamos de enfocar un poco en cada campo, tratamos de mirar quiénes son las personas que nos podían proveer de herramientas que puedan ser prácticas, porque ese es un gran reclamo que tenemos por parte de los colegas. No ahondar tanto en la teoría, sino tratar de abarcar la parte práctica. Buscamos entonces profesionales con un conocimiento no solamente teórico sino práctico para que podamos avanzar. Entre los más destacados que se encuentran hoy en día para el diplomado, aprovecho ahora para invitar a todos los que quieran participar. La inauguración va a ser el 30 de este mes a las 14 horas en la sede de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. La presentación la va a hacer el ministro de la Corte, el doctor Víctor Ríos. Él va a hacer un conversatorio ese día para presentar el diplomado, a quien le agradecemos también el acompañamiento que siempre nos hace. Y dentro del listado de docentes que tenemos, de los más destacados, está el doctor Juanes, el doctor Matías Garcete, el doctor Henry von Lucke, el doctor Rubén Ávila, el comisario Galeano, el doctor Eleno Quiñones, quienes habla. Tenemos una variedad bastante amplia de docentes de distintas materias y de distintos fueros, y tratamos también de abarcar un poco lo que es la práctica de cada fuero también que vamos desempeñando para que no sea solamente enfocado a un sector. Doctor, en este caso vemos también en el flyer promocional de este diplomado en tecnologías emergentes y gestión digital que hay un costo que es para socios y para no socios y también la modalidad y está establecido un día de clases. ¿Cómo sería eso? Ya mencionaste que van a tener prácticas, pero ¿cómo es? Porque la modalidad dice telemática también. Bueno, el diplomado en sí va a ser
le llamamos híbrido, pero realmente va a ser virtual. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán, todos los diplomados hoy en día que se realizan por una cuestión de carga horaria y por la dinámica del tipo de enseñanza que tiene, se hacen en su mayoría ya por plataformas. Este diplomado va a realizarse de manera virtual. La excepción se da en la presentación que quisimos hacer de manera presencial para tener un conversatorio con el doctor Víctor Ríos, que eso es lo que estamos aprovechando, poder tener una charla con una de las cabezas de la institución de la Corte Suprema de Justicia, que nos permita dar también una visión de parte de la Corte de cómo ellos ven la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema de justicia, cuál es el norte que ellos tienen, que nos hable un poquitito de lo que es la resolución que ellos han o sea, que han promovido este año, y en el pensamiento de tener la posibilidad también de hacer que interactúen los colegas partícipes del diplomado ese día con el ministro, y que podamos hacer algo que sea de una manera de enriquecimiento también para las personas que tengan sus dudas. Esa es la idea. Queremos hacer una entrega de unos obsequios a todos los que participen ese día, porque como venimos proyectando hace tiempo, conseguimos también que nos apoye la cooperativa universitaria, a quienes agradecemos también la iniciativa que tuvieron en apostar por esta capacitación que consideramos de alto nivel. Así también la UNADES, que está acompañando este proyecto, y por supuesto la institución más importante, que es el Consejo de la Magistratura, que a través de una de sus sesiones ellos aprobaron la realización en conjunto con la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay para llevar adelante este diplomado. Exactamente. Bueno, vemos que esto va a tener un total de 100 horas cátedras, y ahí me gustaría, doctor, que nos comente acerca de cuáles serán los módulos que se van a impartir, y sobre todo me gustaría también enfocarle y consultarle ya de entrada. ¿Se prevé un tratamiento sobre la aplicación desde el punto de vista ético de la IA? Es que, Oscar, de entrada te puedo explicar algo, ¿verdad? Al hablar de inteligencia artificial, no podemos dejar de mencionar el factor ético. La UNESCO, que es una de las instituciones internacionales que hablan y regulan sobre el uso de inteligencia artificial, han dispuesto ya en sus capacitaciones, en su normativa que regula el uso de la inteligencia artificial, que el factor humano o el bucle dentro del trabajo de la inteligencia artificial no puede faltar. Y dentro de ese factor humano, desde el punto de vista ético, no se puede dejar de tener eso como un norte a seguir en el uso de la inteligencia artificial. Y por supuesto nosotros, con la normativa que tenemos de rango constitucional, no puede estar exenta la participación del ser humano, y debe de ser con un alto valor ético, porque la inteligencia artificial es una herramienta, no suple la decisión ni suple la capacidad que tiene en este caso el magistrado de interpretar de acuerdo al caso que va a juzgar, de acuerdo a la decisión que va a tomar, de acuerdo a la perspectiva legal que va a plantear. No puede suplir la inteligencia artificial este factor humano, y por ende la ética juega el rol fundamental en este proceso. Y los módulos que vamos a ir desarrollando son varios, obviamente, para poder hacer un desarrollo también práctico de lo que nosotros consideramos, y sobre todo se va a hablar de eso en la aplicación de la resolución 12.677. Necesariamente debemos sentar las bases. Hay una realidad. Podemos tener una conversación amena del uso de la inteligencia artificial, de qué se trata. Pero el conocimiento de la inteligencia artificial no es el mismo en todos los colegas. Hay colegas que creen que la inteligencia artificial actúa como el buscador de Google o de otro tipo de buscador, y que te proporciona respuestas, cuando en realidad las funciones que cumplen son diferentes. Entonces, necesariamente tenemos que sentar las bases también para los colegas, sentar las bases de los conceptos, hablar de cuáles son las distintas herramientas de inteligencia artificial que se pueden usar hoy en día, cuál es la herramienta de inteligencia artificial acorde a lo que busca también el colega, porque muchos te hablan hoy en día de las más conocidas, que son de repente Gemini, que son ChatGPT o Claude.
cuando en realidad hoy en día hay un mundo sin fin de herramientas de inteligencia artificial que una vez que uno va adentrándose en ese mundo, cada vez es más profundo. Hoy en día incluso existen muchas empresas que han empezado a desarrollar de acuerdo al tipo de inteligencia artificial acorde a lo que están buscando. Nosotros, por supuesto, nos tratamos de centrar en el ámbito jurídico, pero al centrarnos dentro del ámbito jurídico del uso de herramientas de inteligencia artificial, necesariamente también tenemos que hablar de las normativas legales que nos rigen, cuál es el alcance, cuáles son las normativas internacionales que están rigiendo la materia. Vos mencionaste justamente la ética. En ese punto la UNESCO juega un rol fundamental porque es la primera institución que ha establecido un norte en cuanto al uso de inteligencia artificial desde el punto de vista ético y sobre todo protegiendo al ser humano en cuanto al uso de este tipo de herramientas. Doctor, veíamos también, inclusive se hacía noticia, ya lo hablamos acá en E-Justicia y también en E-Justicia lo habíamos hablado, doctor, sobre el tema de la IA en el ámbito del derecho. Vimos resoluciones, inclusive ya se dio acá en nuestro país, que fue publicada una resolución, tiene el código QR del mes de diciembre, donde se quedaba parte del prompt que le llamamos nosotros, que se le da a la inteligencia artificial. En estos casos, doctor, si usted puede adelantar un poco respecto a las inteligencias artificiales que van a tomar, que no son tan conocidas en el marco de este diplomado. Bueno, lo ideal sería ahora que nosotros podamos también desarrollar y profundizar muchos temas de acuerdo a la casuística que tienen los colegas. Pero hay realidades, ¿verdad? El tiempo no nos va a poder permitir hablar de todas las inteligencias artificiales. Y hay que recordar algo, nosotros somos abogados y el enfoque que le damos al uso de la herramienta de inteligencia artificial va a ser el enfoque jurídico. Porque entrar en el campo también del uso de distintos tipos de inteligencia artificial nos llevaría a tratar de entender también cómo funcionan las inteligencias artificiales de otros campos, porque están herramientas de inteligencia artificial enfocadas en las matemáticas, en la medicina, en un montón de áreas. Y muchas veces las genéricas o las más conocidas son las que utilizan los colegas. Y nosotros queremos en este diplomado proveer del uso práctico de esas herramientas. Yo te mencioné las más conocidas, pero se va a tratar de abordar mucho también Node.ml, que de hecho los colegas con los que he tenido la posibilidad de debatir y conversar sobre este tipo de herramientas de inteligencia artificial se dan cuenta de lo útil que es por el tipo de enfoque que tiene. Porque un gran factor que a nosotros los abogados hoy en día nos preocupa o nos asusta es en el uso de una inteligencia artificial que tenga divagues o sesgos. Entonces, en el caso de esta inteligencia artificial, te provee exactamente la fuente que vos le alimentas. Y eso permite tener un control de cuáles son las normativas legales sobre las cuales estás trabajando. Ese es un enfoque de uno de los puntos que vamos a utilizar en el diplomado. Y necesariamente vamos a tener que ir desarrollando más, pero abarcar todas va a ser imposible. Lo que sí vamos a proveer es, como se dice el viejo adagio, vamos a enseñar a pescar y no a traer el pescado para comer. Entonces lo ideal sería que de ese diplomado la gente por lo menos diga que aprendió por lo menos un poco más en cómo utilizar la inteligencia artificial aplicada al derecho. Doctor, y creo que eso es bastante importante porque es como una primera mirada, ya también hablando de lo que sacó la Corte, esta reglamentación respecto al uso de la IA. Y ahí me gustaría, como usted es uno de los que integra el plantel docente, nos hable de su experiencia. Usted inclusive está presentando su tesis con respecto a la inteligencia artificial y también ha viajado y ha participado de cursos. ¿Qué le diría a esos colegas que todavía no conocen este curso y que tienen la posibilidad todavía de inscribirse porque es hasta el 30, que es el día donde se lanza, con respecto a esto de la IA que usted está tan inmerso? Bueno, yo no me declaro un conocedor a profundidad de todo lo que es el uso de la inteligencia artificial, porque obviamente soy abogado,
pero a mí me apasiona esto. De hecho, eso me llevó a tomar la decisión, estaba bien informada, ¿verdad? Por lo que me doy cuenta. Eso me llevó a tomar la decisión de enfocar mi tesis en el uso de la inteligencia artificial a través de la aplicación de medidas cautelares y los parámetros constitucionales que permiten el uso de la inteligencia artificial. Y tuve un retraso otra vez en mi tesis porque la Corte Suprema de Justicia decidió sancionar este 2026 la resolución 12.677, que es la que hace referencia, que regula, que permite en primer lugar y regula el uso de la inteligencia artificial dentro del sistema de justicia. Y esto a mí particularmente me obligó también a tener que hacer un análisis de esta resolución y aplicarla a eso de conformidad a lo que estoy investigando en mi tesis, ¿verdad? Y específicamente ahora con respecto a lo que vos preguntas, la Corte Suprema de Justicia, que para mí un gran acierto lo que hace es decir, bueno señores, abrimos la puerta para permitir el uso de la inteligencia artificial. Ahora, se tiene que ir desarrollando cómo se puede usar. De hecho, se sentaron las bases, porque muchos colegas escuché que me dijeron, no, la resolución es muy genérica, tal vez no especifica mucho de cómo se tiene que usar. Y me permito decir en ese punto, después de mucho análisis y de haber trabajado mucho con esa resolución, que la resolución tiene una profundidad en cuanto a qué tipo de herramientas se puede usar. Tiene un objetivo bien establecido, el rango constitucional que nos limita a nosotros en la decisión que tiene que tener el juez, porque es muy clara la resolución al decir que en toda decisión tiene que el juez intervenir y ser el que toma la decisión final. Ahora, el uso de herramientas de inteligencia artificial tiene un mecanismo que tiene que utilizar y ese mecanismo tiene que tener fuentes abiertas conforme a nuestra normativa legal, conforme a esta resolución, y eso se refiere a que pueda ser auditada, pueda tener un control, caso que no ocurren en otros países. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Para no abarcar tanto tiempo, en Estados Unidos el uso de una herramienta de inteligencia artificial para este tipo de casos que yo les hablo en el de mi tesis, se utiliza el sistema COMPAS, y es un sistema que también genera un informe para el magistrado que tiene que aplicar o no una medida cautelar. Esa medida cautelar que va a decidir el magistrado en Estados Unidos tiene una gran diferencia. Ellos no permiten la auditoría porque se hizo esa herramienta de inteligencia artificial a través de una empresa privada, lo cual a nosotros no nos permite nuestra normativa legal, porque nosotros tenemos la obligación de que esté fundada la resolución y que la defensa, sea pública o privada, pueda también cuestionar la decisión. Y si no se tiene acceso a esa decisión, no se está teniendo una fuente abierta. Por ende, el uso de la herramienta de inteligencia artificial tiene que ser desarrollada, creo que por nuestro propio sistema de justicia, a través de una empresa o a través de los ingenieros que puedan crear algo acorde a nuestra legislación. Exactamente, de hecho se acaba de adelantar en un punto que le quería tocar, porque sí, nosotros hemos revisado bastante bien esa normativa, la que tiró la Corte sobre el uso, así como usted lo describió, incluso especifica claramente qué hacer y qué no se puede hacer, y hacía especial énfasis en el factor humano. Ahora, mucho se ha comentado sobre todo la cuestión de la mora judicial, que esta herramienta podría ser o un paso que nos lleve a disminuir también esto, pero por otro lado también se abrió la brecha de cuándo empezaríamos a temer desde optimizar ciertas cuestiones que pueden ser delegadas como automatización a las inteligencias artificiales, sobre todo de modelo de lenguaje, versus la toma de decisiones. Ahí nomás yo quiero ser más enfático, doctor. Y usted también lo mencionaba recién, el Poder Judicial debería trabajar en el desarrollo de su propia inteligencia artificial, pero ¿estamos listos realmente para aplicar ya este tipo de tecnologías a partir de esta normativa, doctor? Bueno, yo
te podría decir que no podríamos estar listos para aplicar una normativa porque nosotros no contamos hoy en día con una herramienta de inteligencia artificial acorde a nuestra jurisprudencia, acorde a nuestra idiosincrasia en el manejo de las herramientas. Lo que hace la Corte Suprema de Justicia es darle un marco legal a lo que va a ser la creación de una inteligencia artificial, asumo yo, porque ese debería ser el camino a seguir. Pero cuando antes, incluso en otras entrevistas pudimos conversar, se debatía de si es correcto o no el uso de la inteligencia artificial para la redacción, es correcto o no el uso de la inteligencia artificial en el proceso, y teníamos ese debate porque no había un norte. Hoy en día, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Establece las bases para enmarcar cuál es el norte a seguir. Y el norte a seguir es que el uso de la inteligencia artificial se puede hacer, pero también con ciertos parámetros. Eso va a implicar de que nosotros tengamos que desarrollar una inteligencia artificial acorde a lo que necesitamos, porque esa va a ser la herramienta que realmente nos va a permitir sacar el máximo provecho a este tipo de herramientas, porque hoy en día tenemos las que son de acceso pagado o público, y que uno recurre a ellas para consultas o redacciones o cualquier tipo de normativa que trata de encontrarlo de manera rápida, lo que le llevaría al ser humano en leer 10, 15, 20 libros o leyes. La inteligencia artificial te provee de esa información en un tiempo récord, que permite de alguna manera a que el abogado que está trabajando sobre eso tenga esa información precisa. Bueno, eso hoy en día es una realidad, se usa, cuando en otro momento debatíamos si era correcto o no. Y si hablamos de la redacción, yo siempre tuve una postura sentada al respecto. La validez de cualquier escrito, la validez de cualquier resolución, la da la firma de la persona responsable. La redacción, si es correcta o no, sea a través de manera manual o a través de una computadora o a través de una inteligencia artificial, es cómo uno desarrolla, cómo uno llega a esa redacción. Pero lo que vale es para mí particularmente es el contenido, y el contenido que sea correcto jurídicamente y que la persona que la firma se haga responsable de lo que está firmando. Que eso se aplica también al caso de los magistrados, ¿verdad? Que el uso hoy en día de la herramienta de inteligencia artificial ya está permitido. Ahora, debemos profundizar, debemos de hacer, y en lo que mencionó Ara, en los cursos que hemos realizado, nosotros particularmente creo que no podemos quedarnos atrás. Cuando todo el mundo está hablando del uso de inteligencia artificial, está realizando capacitaciones, está creando su propia inteligencia artificial acorde a la realidad que tienen, como por ejemplo el caso de El Salvador, que a través de la Procuraduría General de la República, ellos contrataron a la empresa Google, pero fue un convenio a nivel de ejecutivo con la empresa, y ellos utilizan en un 100% el uso de herramientas de inteligencia artificial acorde a lo que ellos necesitan. Y eso, según lo que nos habían explicado en el curso que realizamos a nivel internacional, nos dijeron los representantes de la empresa Google que justamente se hizo para sentar un precedente y demostrar cómo es el uso correcto de la inteligencia artificial en una institución. Según el Procurador General de la República, que es el señor René, él había dicho que la eficiencia de la institución se duplicó o triplicó incluso de lo que era antes. Pero esa es una experiencia que solamente si nosotros ponemos en práctica algo similar vamos a poder ver un resultado. Hoy en día hablar de ese tipo de experiencias implica hacer una reestructuración a nivel institucional, llámese Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa o cualquier institución que haga el uso de este tipo de herramientas. Excelente, doctor. Yo creo que ya dimos un pantallazo de lo que va a tratar y empezamos a hablar un poco también del trasfondo. Siempre es un gusto contar con su presencia, pero teniendo en cuenta el tiempo y también
su tiempo, doctor. Nosotros queríamos darle este espacio para la invitación a los abogados, a los docentes, defensores, fiscales y también socios que puedan participar de este curso. Bueno, me quedo colgando los costos también para recordar porque creo que es algo muy importante. Y bueno, ya está abierto el micrófono, doctor, para que puedas hacer la invitación. Simplemente agradecer nuevamente a Oscar, Ara, por la invitación. Invitar a todos los colegas que quieran participar de este diplomado. Va a ser un diplomado que haremos el intento, procuraremos que sea diferente, que sea un diplomado práctico, que sea un diplomado que realmente le permita a la persona que asista a esta capacitación tener una experiencia de práctica de cómo llevar adelante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Necesariamente ciertas bases vamos a tener que sentar para poder informar, capacitar y equiparar el conocimiento básico del uso de inteligencia artificial, de dónde viene, cómo se usa, cómo opera, cuáles son las recomendadas de acuerdo a nuestro trabajo que tenemos. Y bueno, eso va a permitir a los colegas que salgan con un poco más de conocimiento al respecto, y le invitamos a todos para que participen, a los asociados de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Les invitamos a participar, tienen un precio preferencial por ser asociados de 1 millón. A los no socios es 1.400.000, pero en este caso a PDS le podemos hacer un precio de socios si es que quieren participar. Y a los que ustedes consideren que están interesados nos avisan, porque el objetivo de este diplomado, sobre todo para que ustedes vean, es que es un diplomado que está enfocado en la capacitación. Por eso el costo es mucho más bajo. Cualquier otro diplomado de inteligencia artificial que ustedes van a ver en el mercado tiene un costo mucho mayor. Y hay que tener en cuenta que el puntaje de este diplomado es un puntaje acorde a los diplomados del Consejo de la Magistratura, el cual fue aprobado en sesión del Consejo de la Magistratura. Entonces va a ser muy útil desde todos los aspectos a los que quieran participar. Exactamente, bueno, nosotros así entonces le estábamos comentando sobre este diplomado en tecnologías emergentes y gestión digital en sistema de justicia. Nosotros le agradecemos muchísimo al doctor Osmar Fretes, ya lo hemos tenido anteriormente. Bueno, es realmente apasionante hablar sobre todo en el ámbito de los desafíos que hay en la inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, dentro del ejercicio del derecho y obviamente también nosotros desde el ámbito del periodismo especializado. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa musical y volvemos con más información.